¿En algún momento sentiste que alguien hizo cenizas todo el esfuerzo y el trabajo que tú realizaste? El capítulo de hoy nos habla un poco acerca de ello. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 36 del libro de Jeremías. Este capítulo nos habla de un rollo que es quemado. Nos habla también de un escriba. Miren lo que dice rápidamente el versículo 1. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta el día de hoy. Esto está aconteciendo, el versículo 1 nos dice, en el 4º año de Joacim, aproximadamente en el 605 a.C., en el verano, un poco antes de las victorias que tuvo Nabucodonosor frente a los ejércitos egipcios. Tú debes de recordar esto, lo que aconteció ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos lo siguiente. En aquel tiempo las personas, no todas sabían leer ni escribir, y las personas que sabían leer y escribir eran muy valiosas para aquel tiempo. Y es aquí donde aparecen estos escribas. Los escribas eran muy conocidos y respetados por el conocimiento que tenían. Los escribas, ¿verdad?, también ocupaban unos puestos de gran importancia para aquel tiempo. Y aquí aparece Baruc. Baruc, ¿quién era Baruc? El escriba de Jeremías. Pero, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué se le pide a Jeremías que escriba todo esto? El versículo 3 nos da la respuesta. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Lo que Dios quería hacer, amigos, como siempre, buscaba que las personas puedan arrepentirse. Y es lo que busca también contigo en tu vida. Es por eso que le solicita a Jeremías que escriba todos los oráculos, todas las profecías que le había sido mostrada, lo que le había Dios dicho. Y él tenía que cumplir fielmente con ello. Entonces, ¿cuál era la finalidad? Que el pueblo de Dios pueda arrepentirse. Entonces, ¿qué dice? Se vuelvan de su mal camino, dice el versículo 3, la parte final. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. Este capítulo es extenso. Yo te invito a que tú puedas leerlo desde el versículo 4 en adelante hasta el versículo 21, 22. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que está aconteciendo. Pero yo quiero dedicarme ahora al versículo 23. Porque Jehudi va y lee 3 veces o 4 planas, ¿verdad? Y el rey rasgaba con un cortaplumas. ¿Qué rey está hablando acá? Joacim. Cuando Jehudi empieza a leer, a Joacim no le agrada lo que estaba leyendo. Y con un cortaplumas rasga, ¿verdad?, lo que él empieza a escribir en el pergamino, en el papiro. No le agradó y después lo quema. Mire lo que dice. Y cuando Jehudi había leído 3 o 4 veces las planas, el rey las rasgaba con un cortaplumas de escriba y las arrojaba al fuego que había en el brasero. El versículo 25 dice: y aunque el Natán, Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemara todo aquel rollo, él no los quiso escuchar. Aquí los problemas empiezan a surgir, o mejor dicho, continuaban para Jeremías. El rey Joacim no quería escuchar la palabra de Dios, amigos. No quería escuchar los oráculos, lo que Dios le había enviado a Jeremías. Y Dios le había dicho que ahora lo tenga por escrito. ¿Por qué? Porque él quería que la nación pueda arrepentirse. Y Dios quería ayudarlos. Pero el rey no quiso escuchar. Y miren lo que dice el versículo 26, la mitad, la parte B. Ahí se menciona que el rey manda incluso que a Baruc el escriba y que a Jeremías los apresen, amigos, los pongan presos. Pero hay algo importante ahí, dice: pero Jehová los escondió. La parte final del versículo 26. Jehová siempre va a proteger a sus hijos, amigos. No tienes nada que temer. El versículo 27 es la quinta parte de esta breve meditación. Después que el rey quemó el rollo que contenía las palabras escritas por Baruc al dictado de Jeremías, vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim. Todo estaba quemado y él debía escribir una vez más. Los 23 años que él había escuchado la voz de Dios, tenía que volver a escribirlos una vez más. Muchas veces, amigos, nuestros sueños pueden haberse convertido en cenizas.
Muchas veces tú tal vez intentas predicar el Evangelio y tal vez ves que las personas no te escuchan. Y tal vez tú estás pasando un momento similar al de Jeremías. Dios te dice, vuelve a predicar. Es necesario que vuelvas a profetizar. Es necesario que vuelvas a compartir el Evangelio. Es necesario que vuelvas a estudiar la Biblia. Es necesario que vuelvas a orar. Es necesario que vuelvas a escribir lo que Dios te dice cada día. Pero no solamente eso. El versículo 32 dice lo siguiente. Jeremías obedeció, ¿no? Tomó pues Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, dictadas por Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Jeremías obedeció, amigos. Tú y yo también necesitamos obedecer. Yo quiero hacer una oración en este momento para que el Señor nos ayude a obedecerle a pesar de las circunstancias adversas. Yo quiero orar por tu familia, por tus pedidos de oración. Deja tus pedidos de oración ahí en los comentarios. Cada día oramos por ti. Acompáñame a orar, por favor. Señor nuestro Dios, gracias por la enseñanza que tú nos entregas hoy día en el capítulo 36 de Jeremías. Ayúdanos, Señor, tal cual Jeremías, a poder obedecer tu voz. Tal vez, Señor, la vida, el enemigo, Señor, realizó cenizas todo el esfuerzo que nosotros hicimos en primera instancia. Pero tú dices que es necesario que volvamos a profetizar. Es necesario que volvamos a transmitir lo que tú nos has dado, tu palabra. Ayúdanos. Bendice a las familias, a los amigos que están ahí tras de la pantalla. Ayúdalas a que no se rindan, a que no desistan, sino que por el contrario, vuelvan, Señor, a predicar, a compartir tu evangelio. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.